Buenas noches con todos. En este momento están ingresando nuestros participantes. Sean todos bienvenidos a nuestro tercer conversatorio de nuestro tercer ciclo de Hela Talks. En esta ocasión, el señor Fernando Meiter hará el análisis y perspectiva del sector de gas natural en Argentina para un periodo post-COVID. Va a ser presentado por el señor Álvaro Ríos. Les voy a pedir a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Y bueno, podemos comenzar. Señor Álvaro, usted tiene la palabra. En el número de Claro solo tienes WhatsApp. Bueno, tengo una persona. Bien. ¿Puede silenciar, Andrea, por favor? Bueno, buenas noches con todos. ¿Estabas ocupado? Damos inicio a la tercera Hela Talks, la tercera charla sobre otro país de nuestra región, esta vez con Argentina. Ya hicimos el lunes Venezuela, el miércoles hicimos Ecuador, ahora estamos con Argentina. En este caso, en esta oportunidad nos acompaña nuestro socio director de Argentina, Fernando Meiter, muy conocido de todos nosotros y de la región en el ámbito energético, quien nos va a hablar un poco de cuál ha sido el impacto en la oferta y en la demanda, tanto de combustibles, electricidad, del COVID, cómo está la situación muy rápidamente. Luego nos va a hablar un poquito del barril criollo, cómo es su aplicabilidad, cómo está funcionando y cómo ha funcionado todo esto. Y luego también nos va a hablar de la situación del fracking, el número de fracturas en Vaca Muerta, las perspectivas que se ven, y sobre todo a la Gas Energy en particular, que es una consultora que está mucho más vinculada al gas. Nos va a hablar de lo que se habla muchísimo, el plan Gas 4, que el otro día yo tuve la oportunidad de escribir un artículo que van 5 planes de gas, 3 gobiernos, y pues funciona, pero no funciona de veras. Entonces, con esto te dejo, Fernando. Gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, y espero nuestra audiencia esté contenta con la presentación que les hemos preparado para el día de hoy. Adelante, Fernando. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Fernando Meiter. Antes que nada, le quiero agradecer a los demás socios de Gas Energy por darme la oportunidad de presentar nuestro punto de vista de qué es lo que está pasando en Argentina y cuál es nuestra perspectiva con respecto a lo que viene después de la era post-COVID. No me voy a poner en temas económicos porque Luciano Codeseira en el primer ciclo de Hela Talks, nuestro socio también en Argentina, les describió muy bien cómo era todo el tema económico. Pero antes de comenzar, yo los quiero poner un poquitito en concepto, en perspectiva de qué es lo que estaba pasando en la Argentina en diciembre del año pasado. Entonces, teníamos primero un cambio de gobierno de una venía del presidente Macri, y entra otro gobierno secundado por Alberto Fernández y como vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. En el medio de que ellos están armando todo su gabinete de ministros, secretarios, y empiezan a armar su plan de gobierno para los 4 años que les toca gobernar, en febrero les toca la crisis del COVID, que nos tocó a todos por igual, Entonces, esto hizo que ya veníamos de 3 años prácticamente de no estar creciendo, de no cuidar a la industria hidrocarburífera como se debería. Con el COVID, bueno, fue un combo más que explosivo que realmente nos trajo graves problemas. Entonces, digamos que si bien a otros países los golpeó, y los golpeó mucho, prácticamente si ustedes ven los números en la República Argentina, el descenso en el Producto Bruto Interno proyectado para el año 2020, Argentina es uno de los países en donde más va a estar golpeado. Así que bueno, esta es la situación. Ahora yo lo que les voy a contar un poquitito brevemente en esta charla es qué es lo que pasó con la industria del gas natural, qué es lo que pasó con la industria del petróleo, algunos datos interesantes que quizás no se ven en otras presentaciones, y por último les voy a contar un poquitito cuáles son
los desafíos que tiene el nuevo secretario de Energía, que si bien oficialmente no ha asumido, ya desde el miércoles de la semana pasada ya está oficiando como tal, está teniendo reuniones con sindicatos, está teniendo reuniones con empresarios, está teniendo reuniones con el gobierno, delineando un montón de problemas que tiene que solucionar y que los tiene que solucionar ya. ¿Podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Bien, perfecto. Como siempre son las estructuras de los Gela Talks, damos un breve resumen. Los números que yo les estoy presentando al día de hoy son los números cerrados al día de la mañana, al día de hoy a la mañana. Estamos con 10.994 muertos, con un total de 1.513.000 personas testeadas. Obviamente, cuando más test tengamos, vamos a ver más gente infectada, y bueno, y lo que nosotros estamos viendo es que esta enfermedad está teniendo su curso propio como en todas partes del mundo, y bueno, vamos a ver cómo sigue. La solución de esto va a ser la vacuna. Hay que esperar. En el mientras tanto, por lo menos desde mi punto de vista, yo no soy infectólogo, así que no puedo decir nada, pero creo que vamos a tener que acostumbrarnos por mucho tiempo a convivir con este virus, lamentablemente, si es que después no viene otro, pero vamos a ver cómo sigue el tema. Los números para Argentina son números que duelen, estamos con una situación, acá en Argentina nosotros le ponemos mucho énfasis a las cantidades de camas disponibles en terapia intensiva, entonces hay muchos lugares en donde estamos al 60-70%, y hay provincias en el interior de nuestro país que prácticamente ya están a full. Situación totalmente esperable, situación que se repite todos los años, así que sobre este tema no quiero hablar más porque no soy un conocedor de este tema, les paso solamente los números. Vamos a ver cómo esto está evolucionando. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Les voy a contar un poquitito para que a nosotros cuando hacemos series nos gustan hacer series largas para que se vean las tendencias. Aquí el tema es el siguiente. Argentina en la última semana de marzo hizo un lockdown violento que se cumplió estrictamente en los primeros 15, 20 días, y ya se empezó a ablandar un poquitito en los siguientes 15, 20 días más. ¿Eso qué fue lo que originó? Originó en principio una baja de demanda muy violenta en lo que es combustibles. ¿Cuál fue la empresa que más sufrió esta baja de demanda? Obviamente la petrolera estatal YPF. No podía ser de otra manera. ¿Y cuál fue la otra industria que también estuvo muy, muy golpeada? Nuestra industria, la industria de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque al haber lo que nosotros llamamos un ASPO, que es un aislamiento social preventivo y obligatorio, era imposible movilizar a las personas hacia los yacimientos. Todavía no había lo que nosotros llamamos personal esencial. Entonces, al no poder desplazarse la gente hacia los yacimientos, y por el otro lado, al no existir demanda, porque ustedes tengan en cuenta que en marzo, en Argentina, todavía tenemos temperaturas cercanas a los 37, 38 grados, es pleno verano, no hay demanda. Entonces, prácticamente ustedes ven cómo en el año 2020 la producción de gas natural empieza a bajar, y empieza a bajar violentamente. Ahora, si ustedes se fijan, empieza a crecer, la tendencia se siguió manteniendo en que el gas no convencional, especialmente de la provincia de Neuquén, especialmente de lo que nosotros conocemos en Argentina como vaca muerta, venía con un crecimiento sostenido, y si bien bajó a niveles que eran un poco preocupantes, no bajó tanto como la producción de gas convencional. La situación es complicada. ¿Es para agarrarse la cabeza y tirarse de una ventana? Para nada. El problema es todo lo que después vino acarreado con este tema.
Siguiente lámina, por favor. Bien. Como yo les decía anteriormente, ustedes acá pueden ver en el primer cuadro, arriba a la izquierda, la producción de shale gas, es decir, no convencional, del año 2018 comparado con el año 2020. Y acá ustedes pueden ver que evidentemente hay una baja. Si ustedes se van al cuadro que está a la derecha, la producción del TAI gas 2018-2020, también tenemos una disminución de la producción. Si comparamos la producción de shale gas entre los trimestres del 2019 y del 2020, el segundo trimestre, vemos que hay baja también. Y si lo comparamos por por shale gas también, en los trimestres, también hay una disminución. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente hubo una baja en la producción de gas natural. También esto también, de alguna manera explica que muchos yacimientos estén cerrados, que las operadoras empiecen a elegir cuáles son los sweet spots. Denominados sweet spots es el pozo en donde yo puedo quitar la mayor cantidad de hidrocarburo a la menor cantidad de dinero posible. Nos ponemos a elegir a ver cuáles son los mejores pozos y empezamos a seleccionar mercado. Después hubo otro condicionante más que ayudó a esto, pero se los voy a contar un poquitito después. Siguiente lámina, por favor. Bien. Etapas de fractura por mes y por compañía. Esta es una serie que hace nuestro querido amigo Luciano Fuchello de Contactos Petroleros y que nos permite usar. Ustedes fíjense prácticamente que en el mes de marzo estábamos cerca de las 158 fracturas. Abril y mayo prácticamente cero, sino cero. Empezó a crecer un poquitito en el mes de junio y en el mes de julio aumentó casi a 152, 153 fracturas, muy empujado por Pan American Energy. Acá les estoy dando una idea. Ustedes fíjense, en el azul oscuro está el convencional de YPF, no prácticamente, cero, como todos los demás. O sea, la industria de los hidrocarburos en Argentina tuvo un lockdown que empezó en marzo y recién se empezó a retomar a partir del mes de junio. Siguiente, por favor. Bueno, acá lo que ustedes están viendo, etapas de fractura por mes y por compañía. Repite la misma estructura del cuadro que yo les estaba mostrando antes. Ya empieza, ustedes fíjense, pero acá hay un tema bastante importante. Si ustedes se fijan, ya en diciembre del año pasado, ya teníamos una baja muy importante en las etapas de fractura, que aumentó un poquitito en enero, bajó en febrero, aumentó un poquitito en marzo, hasta el lockdown. En el lockdown se suspende todo y empieza a decaer la actividad prácticamente a cero. En parte, ¿por qué? Porque surgieron algunos temas que ahora les voy a contar un poquitito, y en el caso del petróleo, todas las empresas tenían stocks, las refinerías tenían stocks, entonces no tenía sentido producir si no había dónde colocar ese hidrocarburo. Entonces digamos que la actividad cayó, y cayó mucho, y el mercado fue golpeado, y golpeado mucho. Por favor, siguiente lámina. Bueno, un poquitito en línea con lo que yo les estaba contando antes. Si ustedes se fijan, la demanda de gas naturales por sectores promedio entre enero y junio, en el sector eléctrico bajó, en el sector industrial bajó, en el sector residencial subió un poco. Eso tiene su lógica. Toda la gente se quedaba en su casa y entonces
utilizaba más los servicios a los cuales accede estando en su casa. Gas natural vehicular, obviamente que bajó, porque al no haber, al existir el lockdown y al existir restricciones para moverse dentro de la República Argentina, obviamente eso bajó. El comercial también bajó y el resto también bajó. O sea, primero hubo un problema importante por un tema económico, y hubo otro tema importante con la disminución del consumo que explica el lockdown. Por ahora estamos en 2 temas únicamente. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el gobierno ante una crisis económica, que la cual se puede volver a discutir mucho, pero ya Luciano Codeseira en el Gelatalk anterior les explicó bien qué era lo que estaba pasando? Bueno, ¿qué fue lo que hizo el gobierno para tratar de paliar estas situaciones? Lo primero que hizo fue establecer un fondo de garantía para otorgar créditos a las pymes. La verdad, ese crédito llegó a muy pocas pymes. Después estableció un diferimiento de pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional hasta el 31 del 12. O sea, pateó para adelante todas las deudas. Y acá empezamos con los problemitas. Y tiraron un DNU, que es el famoso DNU 543, en donde las empresas de servicios básicos de energía eléctrica y gas natural no podían cortar los servicios a pesar de que no le paguen. Primer tema. Ahí ya empezamos con un tema complicado. ¿Por qué? Porque no se olviden que Argentina venía ya con un atraso muy importante en las tarifas. Entonces, ese atraso de las tarifas, si encima a ustedes les suman una prohibición de corte, más un aumento en la demanda, y en las empresas distribuidoras empezaban a crear una distorsión muy, muy grande. En el marco, o sea, ya empezamos con un problemita. En el marco de este problemita que yo les estoy contando, se empieza a hablar de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, y desde el ENARGAS, que es el ente nacional regulador del gas, se establece una revisión tarifaria y una anulación de los créditos que tenían las empresas distribuidoras a cobrar en el año 2016 y 2017. Y aquí lamentablemente tenemos que hacer un poquito de historia. Argentina, en el año 2015-2016, venía con un atraso muy importante en sus tarifas. Asume Mauricio Macri, Juan José Aranguren como ministro de Energía, entonces empiezan a hacer un plan para más o menos equiparar las tarifas a lo que se tendría que cobrar en sí. Como los números daban muy altos, se tuvo que ir una audiencia pública. Esa audiencia pública tuvo que ser refrendada por la Corte Suprema de Justicia, y se establecieron determinados aumentos. Bueno, el ENARGAS, ¿qué es lo que dice? Todo lo que se hizo en el gobierno anterior lo vamos a revisar. Toda la deuda o todos los compromisos que contrajo el gobierno anterior los vamos a revisar o los vamos a anular. Entonces, ahí ya estás empezando a crear un pequeño problema. Primero, le estás congelando los servicios a las distribuidoras. Número 2, no les estás reconociendo aumentos. Y número 3, les decís, yo tenía una deuda con vos que de una manera buena o mala, pero consensuada entre empresas y gobierno, se había arreglado. Bueno, eso se tiró para atrás en función de la emergencia sanitaria. Tema muy, muy complicado. Por parte del gobierno también se instruye un ingreso familiar de emergencia para los meses de abril y junio, que después fue extendido para los meses
de julio y agosto, si mal no creo, llamado IFE, que es un ingreso familiar de emergencia, que es aproximadamente de 10.000 pesos, es una pequeña ayuda, y para los pequeños empresarios que acá son llamados monotributistas, es decir, son gente que tienen pequeñas categorías que se le unen todos los impuestos, se les otorgó a los que calificaban para ello un crédito de 150.000 pesos con 6 meses de gracia y empezar a pagar en 12 meses sin ningún tipo de interés. Hasta ahí todo lo que hizo el gobierno como para poder ayudar, pero no contento con esto, siguió haciendo cosas. Siguiente lámina, por favor. Bueno, y acá entramos en el intervencionismo al cual recurrió el gobierno, en el cual yo no voy a discutir si era momento o no era momento. Lo que pasó es lo que pasó. El gobierno, ustedes se van a acordar, todos los que son del sector, que aproximadamente en el mes de mayo los precios del petróleo empezaron a bajar violentamente. De hecho, el WTI, el futuro, en un día, llegó, en un día 13, si no me equivoco, llegó a estar en menos 20. Les recuerdo que Argentina es un país que se rige no por el precio del WTI, sino por el precio del Brent, que es el precio del petróleo que rige en el norte de Europa. Bueno, esto creaba un problema muy, muy grande en la cadena de pago. ¿Por qué? Porque el mercado argentino es un mercado, no es libre en cuanto a los precios de combustible, sino que es totalmente dirigido y regulado por el Estado. Y los aumentos al precio de los combustibles son aumentos generalmente políticos. Son aumentos generalmente políticos. Entonces, para solucionar este tema, el gobierno no tuvo mejor idea que volver a una vieja norma que había en su gobierno anterior, que se llamó el famoso barril criollo. ¿Qué es el barril criollo? Prácticamente es establecer un valor, que en este caso fue establecido de $45 sobre el precio del Brent, por el cual todas las compañías que operaban en la República Argentina estaban obligadas a comprar y vender a ese precio de barril. Ahora, ¿cuál era el problema? Mientras el precio del barril criollo establecido estaba en $45, el barril real estaba en 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La realidad era que yo jugaba a que te vendía a vos a $45 a la refinería, y la refinería jugaba a que me compraba a mí a 45. Pero en realidad, los precios por los cuales se transaban el comercio de petróleo eran precios de mercado, 19, 20, 21, 22 dólares. Con lo cual, esto después trajo un pequeño problema. ¿Por qué? Porque las provincias petroleras exigían cobrar sobre los 45 dólares, que era lo que estaba establecido el barril. Y las empresas, por el otro lado, decían, no, yo te voy a tributar a vos, como dice la Constitución, como dice la ley, te voy a tributar sobre lo que realmente yo estoy facturándole a la refinería o a un tercero. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Bueno, un arreglo, como siempre, entre empresas y provincias que iban a pagar a 45 y un aumento muy importante de las exportaciones de petróleo de la República Argentina. ¿Por qué? Porque la petrolera X, ¿qué era lo que hacía? Sacaba al mercado determinada cantidad de barriles y decía, yo las vendo a 45. ¿Quién me las compra? Venían las refinadoras y le decían, te los compro a 20. No, te los compro a 30. No, te los compro a 40. No, no tengo comprador. No puedo vender por menos de 45 porque la ley así me lo exige. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Salieron a exportar. Entonces ustedes, en un cuadro que nosotros vamos a ver enseguida, vamos a ver que las exportaciones de crudo de la República Argentina crecieron mucho. Como dice muy bien acá la lámina, fue una medida urgente y transitoria. Fue un estímulo a la oferta y
obviamente las más beneficiadas de todo esto fueron las provincias por sus ingresos por regalías. ¿Qué fue lo que pasó? Como toda medida que se toma en forma urgente, la medida establecía, este decreto, que a los 10 días que el barril Brent estuviese por sobre los $45, este decreto de barril criollo estaba sin efecto. ¿Qué fue lo que pasó? Entre la semana pasada y la anterior, el Brent superó ese precio. Al superar ese precio, ¿qué fue lo que pasó? El barril criollo quedó sin efecto. ¿Cuál fue la consecuencia para los habitantes de la República Argentina? Prácticamente ninguna. ¿Por qué? Porque como yo les contaba antes, los precios de los combustibles en la República Argentina no tienen un libre mercado como en otros países, está regulado por el Estado. Entonces, se le permitió a YPF aumentar cerca de un 6% los combustibles líquidos en gasolineras, que obviamente acompañaron las demás compañías y nada más. ¿Cuál es la situación hoy? Todas las compañías están haciendo el trading al precio de mercado, a precio de mercado, punto. Bueno, había un plan, está muy bueno, y si no la leyeron les recomiendo la nota que escribió Álvaro Ríos la semana pasada y que fue publicada este domingo, en donde a lo largo de todos los años siempre Argentina hace un plan gas, de cualquier tipo, plan gas 1, plan gas 2, plan gas plus, plan gas 3, resolución 46, cualquiera de ellos, con el objeto de el estímulo a la producción de gas natural. La última experiencia fue la resolución 46, que establecía un precio de $7,5 el millón de BTU para el primer año, establecido, si no me equivoco, en el año 2017, y iba bajando 50 centavos de dólar hasta llegar a import parity. Realmente fue un plan que hizo que la industria rápidamente vuelva a operar, especialmente Tecpetrol, con un yacimiento que se llama Fortín de Piedra, prácticamente triplicó su producción, pero obviamente, nuevamente, la macroeconomía de la República Argentina hizo que en el gobierno anterior le digan, miren, no podemos cumplir con lo que nosotros nos comprometimos con la resolución 46. Razón por la cual de los 2.300 millones de dólares que tenía prometido Techint de hacer de inversión, vinieron nada más que 1.500 millones de dólares, el plan se suspendió, quedaron deudas pendientes porque muchos productores se anotaron en este plan, y bueno, ahora está en carpeta un nuevo plan. Pero momento, esto no fue todo. El siguiente problema que tuvo la industria del gas, que fue muy importante, fue que el gobierno lo que estableció fueron subastas mensuales para comprar el gas para la generación eléctrica. Importante que ustedes tengan en cuenta que el 70% de la generación térmica de la República Argentina se alimenta a gas natural. Entonces, se hacían y se hacen licitaciones, que las licitaciones para las generadoras eléctricas las hace un ente que se llama CAMESA, y las licitaciones para las distribuidoras las hace a través de la Bolsa de Comercio, un ente que se llama Mercado Electrónico del Gas. Bueno, ¿qué pasó? Los precios del gas se topearon. Entonces, de estar hablando, para que ustedes tengan idea de lo loco que a veces de algunas cosas que pasan en Argentina, de estar hablando $7,50 hace 2 años, se empezaron a topear precios a $2,50, $2,60, $2,70. Entonces los precios empezaron a bajar, y a bajar violentamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchas operadoras ofrecieron hasta donde podían ofrecer. ¿Qué significa esto? Ofrecían lo que les permitía poder mantener sus yacimientos en funcionamiento sin perder plata, pero hasta ahí nomás. Entonces, fue un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque automáticamente esto generó, en el año 2020, generó, primero, que
el aumento de consumo de fuel oil, que es un fuel oil que Argentina no produce, que lo tiene que importar, haya aumentado considerablemente, por un lado, y por el otro lado que nosotros, y por otro lado que nos veamos más dependientes de lo que es el barco que nosotros tenemos en Escobar para importar gas natural y más dependientes del gas que viene de Bolivia, tema que voy a explicar después. Ahora, ustedes fíjense que estamos teniendo... Fernando, Señor, por favor, te van a quedar como 10 minutos más, o sea que no, para que tengas está perfecto, tiempo. está perfecto, está perfecto. Gracias por avisar, Álvaro. Bueno, ustedes fíjense todos los problemas, uno atrás del otro, como fichitas de dominó, que se empezaron a venir sobre la industria. Siguiente lámina, por favor. Bien, precio sostén, medida transitoria que no se cumplió. ¿Qué fue lo que trató de ayudar? Trató de ayudar a las empresas que estaban verticalizadas, que son dos prácticamente en Argentina, que sostuvo las regalías a las provinciales y sostiene una alícuota de exportación hasta el 8%. Siguiente, por favor. Bueno, acá es todo lo que yo les expliqué del esquema del plan Gas 4, qué es lo que viene ahora, qué es lo que están pensando ahora. Están pensando en poner un precio sostén de 3,4 a 3,5 dólares el millón de BTU, con un tope de 70 millones de metros cúbicos día y con un plus en el precio para la época en donde haya alta demanda. Vale decir que estaríamos hablando de un precio de 4.24 en el mejor de los casos. Ahora bien, y si vamos a la próxima lámina, por favor. Ahora bien, el problema que tenemos es el siguiente. Tuvimos cambio de secretario de Energía. Entonces, primero, ¿qué seguridad nosotros le damos a las empresas productoras como gobierno argentino como para asegurarles que esta vez sí les vamos a cumplir? ¿Cómo les aseguramos a las empresas que están operando hoy en la República Argentina que vamos a cumplir con todos nuestros compromisos, con todos nuestros contratos, si tenemos la historia de 2 o 3 planes que por razones internas o externas, pero razones al fin, no se cumplieron? Siguiente lámina, por favor. Obviamente, tenemos un panorama de saldo comercial energético bastante complicado. Es un tema muy urgente que hay que solucionarlo inmediatamente, porque si no se soluciona inmediatamente, en el tema petróleo, Argentina yo creo que prácticamente no va a tener problemas porque tiene una muy buena producción de petróleo y cuyo precio está apalancado de alguna manera por el precio de la exportación. Ahora, de seguir con estos números en producción de gas natural, vamos a tener serios problemas para el 2021. Y pasamos a la siguiente lámina. Bueno, últimamente asumió un nuevo secretario de Energía, tiene 2 semanas en el cargo, pobre, no le vamos a exigir mucho en este momento, pero como resumen de esta pequeña charla y ya para responder a sus preguntas, les voy a contar cuáles son los principales desafíos que tiene, entre otros. Primer desafío que tiene es ordenar la cadena de valor: petróleo, producción, transporte y venta final en surtidores. Definir a las compañías qué vamos a tener, un precio que va a estar sostenido políticamente por el gobierno y que va a autorizar o no a las empresas de acuerdo al momento político, o vamos a hacer lo que prometimos, que íbamos a tener precios libres de los combustibles. No se olviden que YPF, a pesar que es una compañía, es una sociedad anónima, el 51% de las acciones las tiene el Estado Nacional, el 49% restante está entre otras personas en la Bolsa de Nueva York. Pero bueno, primero tiene que definir eso, qué es lo que va a hacer. En segundo término, va a tener que hacer lo mismo con el gas natural. O sea, tiene que definir una política
a corto y mediano plazo de qué es lo que se va a hacer en el gas natural. Acá tenemos un oyente que es muy amigo nuestro que siempre dice una frase que es muy cierta: es muy difícil hacer política energética con un 45% 50% de inflación anual. Entiendo perfectamente, pero algún horizonte a las compañías hay que darle. Y entonces, cuando yo estoy hablando de ganancias justas y ganancias considerables, y en la empresa hace ruido, nosotros tenemos una ley de gas natural que se llama la ley 24.076, o sea, ahí lo único que hay que hacer es cumplir la ley. Por otro lado, tenemos que definir bien cuáles son las funciones de los entes reguladores. Tenemos un ente nacional regulador del gas y tenemos un ente nacional regulador de la electricidad, que lo que tienen que hacer es hacer cumplir la ley de distribución de gas natural y la ley de distribución de energía eléctrica. Punto, no tienen que ser otra cosa, no tienen para hacer política. Para hacer política energética está la Secretaría de Energía y el Estado Nacional. Eso tiene que estar bien claro, porque si no está claro, no van a venir inversiones. Otro tema muy importante que tiene que hacer este nuevo secretario de Energía es regularizar la relación con Bolivia. No puede ser que nosotros no tengamos firmada la próxima adenda que finaliza, si no me equivoco, Álvaro, vos por favor corregime, a finales del año 2020. Nosotros no tenemos contrato de provisión del 2020 en adelante. Y no nos olvidemos que Brasil, hoy leímos en las noticias que Brasil, dos empresas brasileñas fueron autorizadas por el gobierno brasileño, privadas, a importar gas boliviano. No sea cosa que se nos escape el gas boliviano. Y el gas que entra de Bolivia no es solamente un tema de abastecimiento de gas natural para la República Argentina, son relaciones geopolíticas entre los dos países, muy, pero muy importantes. Otro tema que tiene que solucionar es el tema con Chile. A la fecha no hay permisos de exportación firmados de gas natural hacia Chile a partir de enero del 2021. Desde Chile, muchas empresas están esperando cuál va a ser la reacción del gobierno argentino con respecto a este tema, pero si bien son 6 o 7 millones de metros cúbicos día, es una forma de poder evacuar gas natural y dar más producción, sobre todo en Vaca Muerta, que lo tenemos ahí al lado. Otro tema que tenemos que ver es la regularización de los proyectos de energías renovables. Nosotros teníamos una ley que decía que al año 2025, si no me acuerdo, teníamos que tener un 20% de toda la energía que se consumía en la República Argentina tenía que provenir de energías renovables. Sobre 154 proyectos que se adjudicaron, hay solamente 34, 35 proyectos en funcionamiento y unidos al interconectado nacional. Ese es un tema que también hay que verlo. Y también, volvemos a lo mismo, fueron proyectos que vinieron con promesa de financiamiento, con promesa de garantías, con un montón de promesas que por el momento no se están cumpliendo. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Y por último, definir un plan energético en el corto y en el mediano plazo como para que haya un poquitito de previsibilidad en lo que va a pasar en la República Argentina, sobre todo para esta industria, que es una industria que yo creo que es fundamental. O sea, creamos de esta industria nosotros damos movilidad en todo el país, en un país muy extenso, alimentamos industrias, alimentamos hogares, es realmente muy importante y realmente sería una pena que esta vez perdamos la oportunidad. Así que yo, dicho esto, estoy dispuesto a contestar todas las preguntas de ustedes. Álvaro, te escucho. Muchas gracias, Fernando. Has tocado una infinidad de temas y yo que estoy un poco sobre esto sigo confundido. Bueno, la Argentina siempre es una confusión para todos. Creo que ni adentro entienden bien qué pasa con todo esto. Una de las preguntas del público, de nuestros oyentes, es referente al offshore. Muy brevemente, si nos puedes tocar rápidamente qué está pasando. Hay empresas que están continuando con interés, hay trabajos, va a haber exploración. Si nos puedes adelantar un poquito eso. Bueno, es muy importante destacar que Argentina, al sur de la República Argentina, nosotros tenemos cuencas offshore muy buenas. De hecho, Carina Aries, que es un consorcio que está conformado por Total, Wintershall y me estoy olvidando de una compañía, me van a matar, pero no importa.
se está extrayendo gas, y es un gas, es una cuenca muy madura. Hay un piloto de Total que por ahora se suspendió, que vamos a ver qué es lo que pasa el año que viene, y de hecho hubo noticias hace 2 semanas en la República Argentina de que se iba a lanzar una ronda de offshore. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Con estos precios que tenemos y con todas las cuencas que tenemos onshore, pensar en una explotación a gran escala del offshore argentino, personalmente yo lo veo difícil. Lo que yo veo es que por una cuestión de mantenimiento de presión y mantenimiento de, digamos, como la impedancia de todos los pozos que tienen en el sur, se van a seguir haciendo plataformas para mantener el fluido, pero no, personalmente yo puedo estar equivocado y ojalá que esté equivocado. Acá me dicen Pan American Energy es la otra empresa. No creo que haya grandes desarrollos en el offshore. ¿Que hay petróleo? Sí, seguramente. Un experto geólogo que se llama Daniel Cocogian públicamente lo dice, que hay un montón hay muchísimas cuencas para explorar. El tema es el costo. Eso hay que verlo. Bueno, gracias, Fernando. Sí, a ver, y si yo fuera una empresa major que tendría que ir al offshore, pues prefiero irme a Guyana, a Surinam ahí, o al pre-sal de Brasil, y O no tener que lidiar. Me asocio a lo que compro, lo que está vendiendo Petrobras, que está vendiendo prácticamente todo, y ya me quedo con un offshore que yo ya lo conozco, sí. y con líneas hacia el continente, obviamente. Sí. No, además el pre-sal tiene una productividad impresionante, ¿no? Bueno, yo también creo que la actividad offshore en Argentina es compleja, de muy largo plazo, si es que se pueda dar. Hemos visto ahí, y has puesto en la lámina una parte que dice una nueva ley de hidrocarburos. Explícanos en 3 minutos qué pretenden hacer con esta ley y por qué quieren hacer una nueva ley, de qué se trata. ¿Es una ley especial para Vaca Muerta o es una ley especial para todo el territorio argentino? Bueno, mira, primera digresión, ya que me diste 3 minutos, que es mucho tiempo para un Gelatox. Primero, a mí me parece que para hacer una nueva ley, primero tenés que cumplir la que ya está en vigencia, cosa que no se está haciendo. Tema número 1. Tema número 2, obviamente que es necesario actualizar de alguna manera la ley de hidrocarburos, porque tenemos una ley de hidrocarburos muy vieja en donde pasó el tiempo, no está contemplado el no convencional, no está contemplada la exportación del GNL, no están contemplados los swaps que se podrían llegar a hacer con Chile. Ahora, vos me preguntás de qué va la ley, no tengo la menor idea, porque nadie tiene la menor idea. Son todas conversaciones e ideas que se tiran, pero en concreto sobre una nueva ley de hidrocarburos no hay nada. Lo único que se dice por parte del gobierno es que las empresas tienen que tener una ganancia justa y razonable. Yo siempre digo lo mismo: justo y razonable para mí pueden ser $100, y justo y razonable para vos puede ser $1.000.000. Justo y razonable es un término muy que no tiene descripción. Entonces, no sé, yo creo que lo primero, lo que más pendiente está en la industria hoy es que se establezca un sendero de cómo se va a producir y cómo se va a comercializar el petróleo por un lado, y cómo se va a producir y a qué precio se va a vender el gas natural por el otro. Creo que si vos despejás esas 2 incógnitas, creo que el mercado podría llegar a arrancar. Gracias, Fernando. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ilusa o seria o real, es gas de Argentina a Brasil. Bueno, a ver, nosotros tenemos 2 formas de poder llegar a Brasil. Una forma es lo que muy bien vio una compañía argentina que se llama Saesa, que acaba de comprar una central térmica que está en Uruguayana,
que estuvo parada durante 5 años porque fue una central que los brasileros construyeron pura y exclusivamente para funcionar con gas argentino, gas que llegó en muy pocas oportunidades, y la semana pasada esta compañía Saesa compró esta central térmica, es la famosa central térmica ASTT. Nosotros con Álvaro nos encontrábamos con los funcionarios de AES en los congresos argentinos que rogaban gas hace muchos años. Bueno, ¿cuál es la idea de Saesa? La idea de Saesa es en un principio abastecer con el gas de vaca muerta que en este momento hay porque obviamente el consumo es bajo, abastecer esa central térmica, abastecer de energía eléctrica a la ciudad de Uruguayana y alrededores, y también yo creo que es como viene pasando en los últimos 2 meses, de venderle energía eléctrica a la Argentina a precio spot y a precio dólar. O sea, convertir el gas argentino, la molécula del gas argentino en electrón y traerla a la República Argentina. Y ellos tienen la idea que si Brasil termina los 2 tramos que unen Uruguayana con Porto Alegre, que es una millonada de plata, poder abastecer el mercado brasilero. Yo personalmente lo veo muy difícil. La otra vía, que es una vía más difícil aún, nosotros lo hablamos con Álvaro y se conversó en algunos foros, es utilizar la capacidad existente dentro de 3 o 4 años que tenga el TBY, hacer una y tomar gas de vaca muerta, tomar gas de Argentina y transportarlo directamente hasta el corazón de San Pablo. Pero cuando nosotros tiramos la idea, por privado nos dijeron muchas personas que esto era prácticamente imposible por temas primero económicos y segundo por temas políticos. Otro problema que yo veo también es que se acaba de sancionar la ley de gas en Brasil, y eso va a dar mucha libertad a productores, comercializadores y distribuidores en Brasil de poder operar. Entonces, el brasilero es un tipo muy nacionalista y no creo que cuando tenga que elegir entre comprar su gas doméstico o traer gas de Brasil, no creo que lo vaya a pensar 2 veces. Así que es un tema que yo lo veo bastante complicado, por lo menos en el principio y en este momento. Ok, Fernando. Bueno, se nos van acabando los minutos, ya estamos a 6:49 minutos. Yo te voy a hacer una última pregunta. El gas que viene del sur argentino, ese que se produce en la cuenca austral, ¿sí? Ese Sí, gas ¿siguen haciendo exploración en esa zona? ¿Hay nuevos pozos de exploratorios o es básicamente un campo que está siendo desarrollado y su producción en breve va a empezar a declinar? O sea, cómo está el plató de esa zona austral, porque es importante contribución al gas que llega a Buenos Aires, que viene desde el sur. Sí, primero, es muy importante por la cantidad que viene y segundo por el precio que viene, porque es un gas muy barato, porque es una cuenca que ya está muy madura. Respondiendo a tu pregunta, hasta donde yo sé, nuevas exploraciones no se han hecho, pero te puedo decir que son cuencas que todavía tienen gas para mucho tiempo. No veo una crisis en que no tengamos gas de la cuenca del sur. De hecho, Carina y Aries son 2 plataformas que están en el sur que continuamente están inyectando gas a la República Argentina a un muy buen precio, y eso se ve en las famosas licitaciones que yo te estaba contando. Vos ves los precios con que han entrado esas cuencas y son precios realmente muy, muy bajos. Así que creo que por el momento son cuencas maduras que van a seguir dando gas. Y en la medida que se establezca un path, un camino certero en donde vos a las compañías le des algún tipo de seguridad de que le vas a remunerar de alguna manera la inversión, te aseguro que estoy hablando de YPF, estoy hablando de CGC, estoy hablando de Tecpetrol, estoy hablando de Pan American Energy, que tiene en Cerro Dragón una producción impresionante, se van a tirar de cabeza
a producir, no me cabe la menor duda, pero tenés que crear un marco para que las empresas pongan riesgo. Hoy el riesgo es muy alto, el mercado está muy volátil y creo que antes de hundir 300, 400, 500 millones de dólares en un pozo, y lo pensás demasiado bien, Álvaro. Y Fernando, hay otra pregunta sobre el gasoducto de Vaca Muerta, que Sí. alguna vez lo hemos visto. Y segundo, siguen preguntando un poco del LNG, un futuro de LNG, ¿lo ves de acá a 5 años? ¿Lo ves de aquí a 10 años? ¿Será que es posible hacer LNG con Vaca Muerta? Tu visión sobre eso muy cortita, por favor, para ir cerrando la charla, ¿sí? Bueno, yo creo que el LNG es una fuente muy elástica de abastecimiento, porque vos lo contratás, aún te viene, vos lo regasificás y podés competir tranquilamente en el mercado argentino. Creo que es un complemento excelente, sobre todo para una Argentina que tiene picos, o sea, para los que no son de Argentina y no están en la industria. Nosotros tenemos picos de 140 millones de metros cúbicos día en invierno, 170, y tenemos picos que van para abajo de 70 millones de metros cúbicos día. Entonces es muy difícil anclar una inversión para solamente abastecer el pico. Entonces el LNG es fundamental. Tenemos una ventaja: cuando hace calor en la Argentina, hace frío en el resto del mundo. Por lo tanto, los precios del LNG, los precios mercados del LNG suben un poquitito. Mi impresión, estoy hablando por Fernando Meiter, ni siquiera estoy hablando por la consultora, mi impresión es que vos tenés que poner un proyecto de exportación no cuando te sobra, sino que lo tenés que tener como plan. Si vos pones un plan de exportación para cuando solamente te sobra gas, y si te sobra gas, no sirve. Tenés que crear un programa, hacer un plan y tenerlo como plan de exportación, como política, no solamente, bueno, te exporto cuando a mí me sobra, si no, no sirve. Y la prueba fue que la barcaza que teníamos en Bahía Blanca, que exportaba gas natural, se tuvo que ir. Se tuvo que ir porque no teníamos gas para exportar. La segunda pregunta, Álvaro, ¿cuál era? El gasoducto. Bueno, ese gasoducto es un gasoducto que cuesta aproximadamente 1.800 millones de dólares. Es un gasoducto que está en dos partes. Uniría primero Neuquén con una localidad en La Pampa que se llama Saliqueló, y de Saliqueló está en discusión si iría o bien a Bahía Blanca o bien a algún puerto más al norte de la provincia de Buenos Aires. Son 1.800 millones de dólares. Yo no sé quién los va a poner, no sé en qué condiciones. Dame un plan, demostrame que lo vas a cumplir y yo te aseguro que el caño se hace. Ahora, ¿quién se anima a ponerlo? De todas maneras, y rápidamente, tenemos dos compañías muy valientes como TGS y TGN, que cuando tienen la oportunidad y que cuando tienen la necesidad de hacer una inversión para llegar, para ampliar su capacidad, lo están haciendo. TGN está haciendo muchísimos estudios y TGS acaba de terminar una obra que le tomó 12 meses y que es una obra ejemplo por cómo se hizo, en los tiempos que se hizo y por los costos que se hizo. Cuando hay que hacer las cosas, se hacen, pero bueno, hay muchas cosas concatenadas unas con otras como para que empiece a caer plata en la República Argentina, Álvaro. Bueno, ¿habrá inversiones en Vaca Muerta para hacer gasoductos, para desarrollar Vaca Muerta, o el tipo de cambio, la volatilidad cambiaria, los subsidios permitirán esto? ¿Cómo blindar finalmente? ¿Tú crees que Vaca Muerta despegue en 5 años, en 2 años, en 10 o nunca? Yo no soy futurólogo, Álvaro, y esto queda grabado. Ojalá que el gobierno dé señales. Primero, ojalá que el gobierno pueda arreglar la economía. Todavía ese es un tema que está pendiente. Segundo tema, ojalá que los inversores tengan la seguridad de que se les va a cumplir con todo. Nosotros en este momento tenemos un problema cambiario terrible, que me parece que el gobierno ya está empezando a solucionarlo. Pero tenemos un problema cambiario. Vos no podés sacar plata al exterior,
no puedes sacar plata del exterior, y si la puedes sacar a cuentagotas y explicando para qué la sacás y por qué la sacás y cómo la sacás. Entonces, digamos que no es un mercado totalmente abierto. Entonces, yo siempre digo lo mismo, cuando vos cerrás la puerta para que los capitales salgan, también estás cerrando la puerta para que los capitales entren. Entonces, yo no veo un rápido desarrollo de Vaca Muerta. Lo que sí creo que va a ser un desarrollo a los precios que más o menos se están hablando, va a ser un desarrollo que va a servir para abastecer el mercado natural por un lado y tener algunos pequeños excedentes como para poder exportar algo a Chile, para poder exportar algo a Brasil y poder exportar un poquitito a Uruguay. Y el tercer tema que tenés que también ver, Álvaro, es el costo. Es cuando vos haces el netback de lo que estás exportando, y bueno, tenés que fijarte cuánto te da la cuentita. Hoy la cuentita te está dando menos. Solamente para que ustedes sepan, hoy estamos en una huelga feroz de los sindicatos en las refinerías y con amenazas de paro porque no se les aumenta el sueldo a los empleados petroleros en plena crisis del mercado. Y bueno, los costos, o sea, el régimen laboral, el régimen de impuestos, son muchos temas que tendrías que arreglar y encolumnar como para poder decir que vas a tener un desarrollo rápido de Vaca Muerta. Yo en el corto plazo y en el mediano plazo lo que veo, sí, pequeños desarrollos para abastecer una demanda local baja, producto de este proceso que nosotros tenemos de estancamiento económico e inflacionario por otro lado, y más adelante no sé. Bueno, entonces, como siempre, incertidumbre grande en Argentina sí, sobre Vaca Muerta. Lamentablemente. Tengo un par de personas que en Bolivia que están pendientes, especialmente los que van a negociar el gas del contrato. Lo vamos a tocar el día lunes en la charla que yo voy a dar sobre la situación en Bolivia. Me voy a concentrar un poquito en la parte de política porque vienen unas elecciones muy extrañas, muy difíciles, muy concentradas y muy concentradas en una oposición dividida, ¿no? Pero también voy a hablar un poco de la exploración que hay en marcha y de lo que podría resultar eso, y también de la declinante producción que tenemos, y también un poco de los mercados ahí con Argentina y Brasil. O sea que, bueno, para todos los que han estado, les agradecemos mucho haber participado esta noche de viernes, cuando podían estar tomando una cerveza. A Fernando por su tiempo y por presentarnos estas láminas. Hay mucho material ahí que ustedes lo han podido ver. Fernando ha tratado de explicar cuál es la compleja situación argentina. Yo siempre he dicho, entender a Argentina es muy complejo, explicarla es aún más complicado. Entonces, y tenés otra frase también, y tenés otra frase también, permitime decirla porque vos siempre la decís y es muy cierta. En Argentina pasa de todo y no pasa nada al mismo tiempo. Sí, de repente se levanta la producción de Vaca Muerta, no sé, 18 millones de metros cúbicos en 18 meses, y de repente en 18 meses se caen 18 millones de metros cúbicos día en 2 próximos años. Bueno, eso es Argentina. Muchas gracias, Fernando, a todos por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a ustedes.